Vamos a ampliar el caso de Juanita Sirimarco, 13 años, en su viaje de egresada de la primaria, abanderada ella. Ya habían disfrutado de días en Córdoba, habían partido de Misiones, estaban de regreso, se enferma aparentemente durante el viaje, dicen que de influenza B. El tema es que termina internada y ahora tenemos que hablar de su muerte. Claudia es la mamá de Juanita, está en línea, vamos a hacerle una serie de preguntas, lo que ella nos permita. Estamos a plena disposición de usted, Claudia, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de contar lo que pasó con mi hija, porque necesito justicia. ¿Qué información tiene? ¿Cuál era el diagnóstico, Claudia? Cuando llega mi hija al hospital, ella llega ya baja de la ambulancia que yo había enviado en shock. Ella ya baja en shock. Ella no fue atendida por el camino y como me dijeron en el hospital, ella ya llegó tarde. Intentaron todo en la guardia para poder estabilizar su presión porque estaba sumamente deshidratada, porque ella estuvo desde las 2 de la mañana hasta que llegó, hasta las 12 del mediodía, ella estuvo con vómito, diarrea, fiebre y dolor en todo su cuerpo, por lo que ella me dijo. Nadie me informó. Ella empezó a las 2 de la mañana y la maestra me manda un mensaje a las 8:15 diciéndome, tuvimos un viaje y una noche fatal con Juanita, vomitó todo el viaje, estuvo con diarrea, estuvo con fiebre, yo la noté toda roja, entonces le hicimos paños, tuvo 39 de fiebre, llamamos al médico del seguro, nos dijo que le ponga una dipirona, y ¿quién le puso la dipirona? Le digo, ¿cómo? Y no sé de dónde sacaron esa dipirona, y me dijo, casualmente, y gracias a Dios, según ella, me dice, había una mamá del otro grupo que viajó en ese colectivo a Córdoba, que era enfermera, así que ella le inyectó. Le iban a inyectar en la vena, pero como el colectivo se movía mucho, o sea, ni siquiera fue capaz de parar para atenderla. Sí, como se movía mucho, entonces decidieron ponerle en la colita. Ella siguió, o sea, bajó un poquito la temperatura, pero ella siguió con vómitos. Cuando yo leo ese mensaje, me quedo loca. Y le digo, y le llamo, por supuesto, y le digo, pásame ya con mi hija. Lo primero que le dije, pásame ya con mi hija, quiero hablar. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Pensé primero, bueno, como cuando uno viaja, uno por ahí vomita y tiene esas cosas del viaje. Primero pensé en eso. Dije, no pensé que iba a ser tan grave, pero sí tenía mucho miedo de la deshidratación. Yo trabajo en un hospital, yo sé lo que es una deshidratación, sé lo que hace el ser humano, sé cómo lo destruye en un ratito, y más en una criatura. Y entonces me pasa con mi hija, porque ella le sacaban el teléfono a la madrugada, a la noche, no le dejaban que los chicos tengan. Obviamente mi hija tal vez en un momento quiso comunicarse y no podía. Y tal vez le dijo a la maestra, quiero hablar con mamá, y le había dicho, ¿para qué? ¿Qué le vas a molestar si tu mamá, qué puede hacer de allá? Y no le daban el teléfono. Entonces dame con mi hija, y ahí mi hija me dice, mamá, ya no puedo más, necesito bajarme. Y ahí hablo con la maestra, le digo, por favor, te suplico que pares en cualquier hospital, que quedes con ella o que la dejes, que le den atención, que la hidraten, por favor te pido, porque ella está mal, ella viene viajando de las 2 de la madrugada, cuando era casi las 8:30, 9, ¿Y qué te dijeron? Y viene viajando en estas condiciones, le digo, y me dice que no iba a parar, porque estaba en Corriente, en Virasoro, que la atención en esos lugares era terrible, caótica, que ella no iba a dejar que Juanita la atienda en uno de esos hospitales. Pero cualquier médico sabe mucho más que ella. ¿Había, Claudia, alguna otra mamá dentro del grupo con la que pudieras hablar y que se identificara y que tomara tu lugar en este cuadro, en esta situación? ¿O era solo la maestra? Yo hablaba con la maestra directamente porque recién me enteré a las 8:30. Si ella me llamaba a las 2, 3 de la mañana y me decía, mira Claudia, tu hija está así, no sé, yo digo, ya bájenle a un hospital, le diría, ya, porque jamás le iba a decir tenerla a mi hija hasta que llegue. No, ya, por favor, bájenle a un hospital, denle los primeros auxilios como corresponde, como tenían que haber hecho. Nadie hizo nada. La maestra la tuvo ahí. Estaba la otra maestra que le hacía paños, la maestra se llama Alejandra, que son maestras de Licra. La otra se llama Karen, que fue de prepo, porque 2 días antes creo que le dijeron vamos y se fue sin ninguna clase de experiencia de nada. La gente de la empresa que viajaron tantas veces y saben, y nos prometieron que cuando una persona, un niño está mal,
ese niño importa. A ese niño tienen que darle la Totalmente. atención recibida y no importa si llegan tarde, Claudia. no importa, no. Además, si no Sí. paraban, ¿paños de qué? ¿Paños con qué? ¿Tenían agua, tenían hielo, tenían o sea, Claudia, ahora volvemos No a sé. esta etapa que es crucial, que estás relatando con sumo detalle. ¿Cuándo empezó el viaje y qué estado de salud tenía Juanita ese día? El viaje empezó más o menos, la última conversación que tuve con mi hija habrá sido a las 11 de la noche. Después de cenar, me dijo, yo estoy en el colectivo, mamá, y nada, me duele un poco la garganta. Me dijo, bueno, pero como estaba tomando el diclofenac y estaba tomando paracetamol, que era para la rodilla, eso cubría un poco ese cuadro de dolor, ¿no es cierto? Claudia, Pero igual le dolía. pero Y le Guillermo dije, te pregunta, ¿cómo Sí. salió de Misiones? ¿Cómo emprendió el viaje de ida? Estupenda, radiante, feliz, contaba las horas, los minutos, los días. Ella vendió uno de sus cuadros porque ella pintaba para hacer ese viaje era el mejor de la vida de ella, sanísima, sanísima, feliz. Yo tengo fotos que les voy a mandar lo que ella era, cómo se fue con tanta ilusión. ¿Y sabés por qué la dejé ir? Iba a ir el papá con ella y la escuela no le dejó viajar al papá porque no quería que viaje ningún padre. Le llamaron directamente a la dirección, el papá se había anotado en la empresa. La empresa de Aturex, por supuesto, es un contrato que hicimos los padres con la empresa. Pero ese es un viaje de estudio que está involucrado directamente la escuela, en este caso el ICRA de acá de Posadas. Claro. Directamente. ¿Por qué? Porque mandan a 2 maestras de la escuela, mandan a 2 maestras que supuestamente tienen que saber manejarse en todas las situaciones con los chicos, que una era una que viajaba siempre y la otra no sabía nada prácticamente. Y la escuela le dijo al padre, mi hijo no va a viajar, no puede, y lo bajaron del viaje. Con esta mujer que es Alejandra, que es la maestra del ICRA, yo la conocía de muchos años, y yo le dije, Alejandra, yo dejo que vaya mi hija porque yo confío en vos, yo sé que vos la vas a cuidar a mi hija como si fuera la tuya. Por eso la dejé ir. O si Pero no, ella iba no a dejar había ir por- tenido ningún episodio de salud previo, estaba Nada, en mi hija era condiciones. sanísima, ¿Y nada. Cuando pasa todo esto de la deshidratación y todo lo demás, y yo pido una ambulancia que la busquen, cuando ella llegaba primero a un lugar donde tenía que bajar el primer contingente, la empresa Viatur dice que no tenía ni una ambulancia, mandó un auto particular y yo dije, no va a ir en un auto particular, ella tiene que volver en una ambulancia, mando yo una ambulancia. No le querían esperar a la ambulancia. La maestra me dijo, ¿sabes qué, Claudia? Esto es un caos, nosotros nos vamos, hay chicos que tienen que llegar, los padres están esperando. La iban a puede traer ser. así y justo llega la ambulancia y mi hija la bajan. ¿Y saben cómo me trae la ambulancia? Acostada en la camilla. Yo pensé que la ambulancia le iba a dar los primeros auxilios, que los ambulancias le iban a tomar la presión, que la ambulancia le iban a poner un suero, que le iban a tener A ver, atendida. Claro. La Fíjate, trajeron así como la subieron. ¿Sabe cómo bajó mi hija? Con los ojos rojos en sangre y la boca negra. Mi hija llegó en shock. Así la bajaron de esa ambulancia y así ella vino viajando. Y como nadie se dio cuenta del estado que ella estaba, que ella me dijo, mamá, no sé en qué lugar de Corriente bajaron a desayunar encima y la quisieron hacer bajar y ella no tenía fuerza en las piernas, no podía ni pararse. No Cada- pararon para asistirla, pero pararon para desayunar. ¿no? Ahora, Claudia, estás relatando la peor pesadilla para De un ella, porque ella fue la que sufrió. Ella Claro. sufrió dolor, ella se entregó, ella pensó que estaba en manos de personas responsables, pobrecita, porque ella era buena, ella no iba a decir, deme el celular, quiero hablar con mamá. Y además ella ya estaba mal, ella ya solo se dormía. Claro. ¿Saben? Ella No llegó tenía con la fuerza. presión, nada. No tenía presión, le pusieron litros y litros de suero para tratar de compensarle porque estaba sumamente deshidratada. Ella ya estaba en shock, me dijeron que ya llegó mal, ella llegó tarde. Hicieron todo lo que pudieron, todos los estudios, todos los exámenes que podían, todos los antibióticos que podían, para ver si había un virus, era algo que le estaba descomiendo, la estaba matando en horas. ¿Qué No te descubrieron dijeron? nada, solamente Nada. la influenza B, que es algo que tuvieron muchos compañeros, pero eso no era un motivo para el deterioro del cuerpo de ella. Estamos hablando con Claudia, la mamá de Juanita. Cuando llega la ambulancia, ¿decís que no le dieron tampoco los primeros auxilios ahí? No le dieron, no, ¿Desde porque dónde ella la llegó, trasladaron y hasta dónde? y no sé, un trayecto no sé cómo explicarte, no sé cuántos kilómetros habrá desde Fátima a Posadas. Ponele que haya
20 minutos, ni eso, Lo 15 que tal vez sea. de viaje. Cada minuto es de oro, Claudia. Por supuesto, pero si ellos le llegaban a bajar a mi hija, si empezó a las 2 con todos esos síntomas, 2, 3 veces vomitó, es decir, paramos a un Claro. hospital, vamos a compensarle a esta nenita, vamos a ver si le ponemos suero o algo para que no vomite, para que ella pueda tolerar el resto del viaje, ¿no te parece? ¿Por qué Claudia, no pararon? vos querés esclarecer esto, vos querés justicia para Por Juanita, ya es supuesto. tarde, pero porque no querés que además esto le pase a ninguna otra criatura que encare con tanta ilusión un viaje de Mirá. egresados. Mira, yo ahora pienso en lo que le hicieron a mi hija, en que le quitaron la vida a mi hija, que le quitaron la posibilidad a mi hija de que siga viviendo. Mi hija era la persona más feliz del mundo. Cada día me decía, amo mi vida, soy feliz. Mi hija era excelente, mi hija en todo era excelente, era un ángel, era bondadosa. Todo el mundo que te pueda decir y que te pueda hablar de mi hija, habla lo mejor. Mi hija era única, mi hija quería ser presidente, mi hija quería ser economista, mi hija tenía todas las fe y las ganas de que ella iba a cambiar este mundo. Era hermosa, era bondadosa y no la cuidaron, no le dieron la atención que ella necesitaba. Tenían que haberle bajado en un hospital y darle la atención que ella tenía que tener. Ahí estuvo la diferencia, ¿sabes? Sí. Ahí estuvo la diferencia, en esa falta de atención, porque ella sufrió y llega en shock al hospital. Ahí- Y ahí hicieron lo que pudieron, pero ya era tarde. Muchas Ya fue horas. tarde para ella. Vemos que han desplegado el color azul, que era el preferido de Juanita. Sí, mi amor, ¿Hay a una ella serie le de marchas, gustaba. Claudia? Ujú. Mira, mi hija, mi hija murió anteayer. Ayer recién hicimos la despedida con todas las personas que estuvimos en cadena de oración y todo lo demás. Hoy recién yo estoy pudiendo reaccionar y pensar todo lo que está pasando, y lo que primero me nace es hacer esto, hacer público todo esto que pasó, hacer público. Y ahora voy por la justicia del hombre y por la justicia divina, porque más allá de que mi hija ya no esté, hay cosas que se tienen que corregir y hay gente que tiene que pagar. ¿Entendés? Clarísimo. Y para mí, y hay algo que yo quiero decir, nosotros vamos a hacer una ley. Mi hija me dejó un legado enorme, porque mi hija era una persona muy buena. Entonces acá hasta que muera voy a hacer todas las cosas que ella quería hacer, que era ayudar a los demás y hacer que este mundo sea mejor. Ese es mi legado por ella. Claudia. Pero nosotros vamos a hacer una ley, que esos viajes de séptimo no se hagan más. No pueden llevar a niños a someterle todo un día de estrés, cambio de horario, cambio de comidas. Todos esos chicos estaban mal, uno estaba insolado, dolor de cabeza, fiebre. ¿Qué es eso? Son chicos, son muy chiquititos, eso no tiene que existir. Y ¿sabes? Otra cosa quiero decir, la empresa de Aturex jamás se comunicó con nosotros, ni siquiera nos dio el pésame. La maestra que le llevó a mi hija, la Alejandra, está escondida, no la podemos ver, no sabemos, no dice nada. ¿Y qué hace la escuela ELICRA, Instituto Cristiano República Argentina? Dice que no tiene nada que ver, que eso es algo que organiza la empresa, que ellos no tienen nada que ver con lo que pasó. Ellos tienen directamente que ver con lo que pasó, porque cuando mi papá de mi hija quiso viajar con mi hija, le dijeron, No lo usted no puede viajar porque esto es un viaje de la escuela, esto es un viaje que no puede hacer. Y entonces no pueden decir, y son 2 maestras de la escuela y son alumnos de la escuela. No, la escuela no puede desligarse en decir nosotros no tenemos la culpa, no sé qué pasó. Acá hay un montón de gente que son culpables de lo que pasó. Claudia, nosotros estamos a total y plena disposición de usted y su familia, sea la hora que sea. La producción tiene su celular, usted tiene el celular de la producción, y un abrazo gigante para usted. Gracias por darme la oportunidad de decir la verdad. Gracias porque mi hija necesita que diga esto. Gracias. Justicia por mi hija, justicia divina y justicia del hombre.